Buenos días, niños y niñas. Comenzamos una nueva clase de lenguaje y comunicación para el segundo año básico, ¿cierto? La unidad número 1, lectura y comprensión de texto, escritura de artículos sobre lo aprendido. Esta es la clase número 5, donde vamos a realizar comprensión lectora. El objetivo de esta clase es evidenciar la comprensión lectora de un cuento respondiendo preguntas explícitas e implícitas en forma oral. Bueno, como recuerdan ustedes ayer, yo les mostré en la clase anterior el cuento de la oveja, de Loli y la oveja. ¿Recuerdan? Y lo vamos a volver a ver porque vamos a ir pregunta por pregunta, analizando juntos, ¿cierto? La pregunta explícita y la implícita. La explícita, como yo les decía, se encuentran en el texto, ¿cierto? Uno va al texto y la encuentra ahí directamente. Están igual como uno la pregunta. Y las implícitas hay que buscar pistas porque no las da claramente. O sea, uno se tiene que transformar en un pequeño detective buscando pistas para responder las preguntas implícitas. Entonces, vamos a volver a leer el cuento de Loli y la oveja, pero antes yo les preguntaría, viendo la imagen, ¿qué título ustedes le pondrían al cuento? Ya, vamos a ver la imagen, ¿es cierto? Y vamos a repasar los animalitos que se encuentran en el cuento. Está el caballo, ¿cierto? Está la vaca, el burro, el cerdo, la oveja, el cordero, el gato, el perro, el pollito, el gallo y el pato. Entonces yo le pregunto ahora, ¿cómo se llamaba el texto? ¿Se acuerdan? ¿Se acuerdan de qué se trataba? ¿Quiénes eran los personajes? Ya, vamos a recordar un poco. El cuento se trataba, ¿cierto?, de Loli, la oveja, de una oveja. ¿Cuáles eran los personajes? El rebaño de ovejas, ¿cierto? Loli y Oscar, quien era un pastor. ¿Y de qué trataba? Trataba de la oveja Loli, ¿cierto? Que era la preferida de Oscar. Vamos, esto lo hicimos ayer, que observaban ustedes en la lámina. Animales, dijimos, ¿cierto? ¿Qué animales se encuentran en la lámina? Ya los mostramos. ¿Qué animales tienen su cuerpo cubierto de pelo? También los nombramos. ¿Qué animales tienen su cuerpo cubierto de pluma? También los nombramos en la clase anterior. Y vamos a saltarnos la otra. El título del cuento es Loli, la oveja. ¿Cierto? Ya. Dice, cada mañana el pequeño pastor llevaba el rebaño de ovejas al campo para pastar. A él le gustaba ver a su oveja regalona correr y jugar con el resto de sus hermanas por el campo. La había bautizado con el nombre de Loli. Oscar se sentía contento de ver lo rápido que crecía y el hermoso pelo que tenía. Muy pronto llegaría la primavera y se lo cortarían a ella y a las otras ovejas.
Oscar no sentía pena por eso, porque él sabía que el pelo de las ovejas en la industria de la ciudad lo transformaban en lana de distintos colores y la gente se tejía lindos chalecos para los días de mucho frío. Ya. Ahí termina, ¿cierto?, el cuento de Loli. Entonces ahora yo les mostraré la guía que les envié, ¿cierto? Le envié la guía ayer con la clase y la vamos a ir viendo y respondiendo algunas preguntas. Viendo el tipo de preguntas que salen. De la guía número 4, ¿cierto? De la unidad número 1, que es lectura y comprensión de leyendas, cuentos folclóricos y de autor y textos no literarios. Y vamos a ir viendo las instrucciones. ¿Qué dice la instrucción? Dice, lee cuidadosamente antes de responder. Y aquí nuevamente sale el cuento. Yo se los voy a volver a leer porque así vamos respondiendo las preguntas que vienen más abajo. Cada mañana el pequeño pastor llevaba el rebaño de ovejas al campo para pastar. A él le gustaba ver a su oveja regalona correr y jugar con el resto de sus hermanas por el campo. La había bautizado con el nombre de Loli. Oscar se sentía contento de ver lo rápido que crecía y el hermoso pelo que tenía. Muy pronto llegaría la primavera y se lo cortarían a ella y a las otras ovejas. Oscar no sentía pena por eso, porque sabía que el pelo de las ovejas en la industria de la ciudad lo transformaban en lana de distintos colores y la gente se tejía lindos chalecos para los días de mucho frío. Ahora vamos a pasar acá a la parte que dice, completa las oraciones. El pastor se llamaba, ¿cómo se llamaba el pastor? El pastor se llamaba Oscar, ¿cierto? En esa línea van a escribir Oscar. En la letra B dice, Loli era una, ¿qué era Loli? Era una oveja. ¿Qué pondríamos ahí? Sale del pelo de la oveja. ¿Qué sale del pelo de la oveja? La lana. La lana sale del pelo de las ovejas. La letra D. El pelo de la oveja lo transforman en lana. ¿En dónde lo transforman en lana? En la industria, ¿cierto? Bien. Hasta ahí vamos bien. Ahora, en el ítem 2 dice responde. Oscar, ¿dónde llevaba a sus ovejas cada mañana? ¿Dónde las llevaba? ¿Se acuerdan? Volvemos al texto para ver. Vamos a volver al texto. Y vamos a ver dónde dice eso. Cada mañana el pequeño pastor llevaba el rebaño de ovejas al campo para pastar. ¿Dónde las llevaba? Al campo, ¿cierto? Entonces, ¿qué vamos a responder en la primera pregunta del segundo ítem, en la letra A? Oscar, ¿dónde llevaba sus ovejas cada mañana? Entonces vamos a responder, Oscar llevaba sus ovejas cada mañana a pastar al campo. ¿Cierto? Las llevaba al campo a pastar. ¿Cuántas ovejas tenía el rebaño? ¿Podemos saber cuántas ovejas tenía el rebaño? Lo dirá el texto.
¿Estará explícita la respuesta? Vamos a ver. Vamos a ver. Volvemos al texto. Cada mañana el pequeño pastor llevaba el rebaño de ovejas al campo para pastar. A él le gustaba ver a su oveja regalona correr y jugar con el resto de sus hermanas. Por el campo la había bautizado como el nombre de Loli. Aquí no dice cuántas ovejas hay. No, ¿cierto? Pero dice que era un rebaño de ovejas. Entonces quiere decir, porque dice que era un rebaño, pero no dice cuántas eran. Entonces nosotros tenemos que suponer que eran varias ovejas, ¿cierto? Porque dice cuántas ovejas tenía el rebaño, no dice el número. Pero si era un rebaño, tenía varias ovejas. En la letra C, gracias a que la gente se puede tejer hermosos chalecos durante el invierno. ¿Gracias a qué se puede tejer hermosos chalecos durante el invierno? Gracias a la lana que le cortan a las ovejas, ¿cierto? Sí, y eso lo dice el texto, está explícito en el texto. ¿Cómo se llamaba la oveja regalona de Oscar? Loli. También está explícita en el texto. Lo dice claramente. Ahora, en el ítem 3, vamos a responder sí o no, según corresponde. Al leer el texto me doy cuenta